Hora exacta, 17:18, vamos a hablar de salud a esta hora de la tarde. Está la doctora Carolina Herrera con nosotros, pero también se suma a través del Zoom el doctor Sebastián Ugarte, como todos los jueves. Gracias, doctor, por estar con nosotros, bienvenido. A ver, cifras. 179 personas fallecidas, 6.832 casos nuevos, pero la positividad se mantiene rozando el 10%, las camas UCI al tope todavía. Nos mantenemos en cuarentena. ¿Cuánto tiempo más debiésemos estar en esta situación para empezar a notar la disminución en los casos y en la complejidad? Doctor Ugarte. ¿Está muteado? Pero sea. Está con mucha pega, está con mucha pega. A mí me pasa lo mismo todos los días, doctor, no se preocupe. Sigue muteado. Ahí sí no, sigue muteado. Doctora, usted mientras arreglamos el audio del doctor Primero, Ugarte. saludos a Sebastián, con quien trabajamos juntos en Indisa tiempo atrás. Realmente un agrado poder compartir con él hoy día este panel. Realmente tenemos 96% de ocupación de camas críticas, tenemos un 10% de positividad, que significa que de cada 100 exámenes de PCR que se toman, 10 salen positivos. Pero esa positividad de alguna forma también impacta las decisiones según el número de exámenes que se tomen. Si se toman 60.000 exámenes, van a salir distinta la positividad que si se toman 200.000. Entonces aquí lo que tenemos que tratar de entender es que tenemos que ampliar esa cobertura de seguimiento de PCR para tomar las decisiones más apropiadas para cada momento. De todas maneras, doctor Ugarte. No sé si me escuchan. Sí, Ahora perfecto, perfecto. Bienvenido a Planeta Tierra, doctor. Sí. No, la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con Carolina. Hay un número positivo que es lo que ocurre con el R efectivo. Exacto. Que lo que veníamos viendo es que una persona contagiaba a más de uno cada vez. Y eso significaba que iba aumentando la epidemia en un 20, en un 30% semanalmente. Sin embargo, las últimas cifras empezó a ser igual a 1 y ahora está levemente por debajo de 1. ¿Qué significa eso? Que de mantenerse este R efectivo por debajo de 1, en los próximos días deberían empezar a disminuir las cifras. Ahora, ¿esto es un mensaje positivo? Sí. Ya. Pero con las UCI completamente llenas, con gente esperando los servicios de urgencia, todavía hay que tomarlo con bastante prudencia y no relajar todavía nada, porque nos quedan un par de meses complejos por delante antes de que se empiece a tomar nuevamente el control de esta pandemia. Ya, meses complejos nos quedan. Sí. El efecto rebaño por la vacunación todavía no se da y es tardío aún. Estamos atrasados con los rezagados, no se ha abierto masivamente todavía la vacunación contra el COVID. Mi pregunta es, ¿qué les parece a ustedes lo que ha dicho el ministro de Educación, que dice, volviendo o entrando a fase 2, a paso 2, una comuna debe entrar entonces los niños a clases? Doctor Ugarte. Bueno, la verdad es que en este momento lo más probable es que la población esté un poco cauta con la idea de volver a clase y quizás la mayoría de los padres esperen un tiempo para ver cómo es la marcha de la epidemia. Desde luego, es prioridad volver a clase sobre otras actividades. O sea, debería abrirse los colegios antes que los bares, antes que los malls, y que los gimnasios. pero para abrir los colegios yo sería un poquito más prudente, porque la población va a querer tener cierta seguridad. Sí. Doctora, Sí. ¿usted comparte esa opinión? O sea, de todas maneras, creo que aquí más importante que el momento preciso es el cómo lo vamos a hacer. Y en eso tenemos que empezar a predicar cuál es el modo pandemia de vida que vamos a tener, que ya deberíamos estar teniendo. Es que, doctora, no se ha dado a conocer cómo va a ser el nuevo paso 2. Porque el que teníamos con las medidas del Ejecutivo no dieron resultado. Entonces, Claro. la lógica indica que el Ministerio tendría que dar un nuevo
paso a paso, ¿no? Para Exacto. el retorno en Mira, esta pandemia. Con Sebastián estaremos de acuerdo en lo siguiente. Cuando uno tiene un paciente crítico y las medidas que vas teniendo no están siendo efectivas, ¿qué es lo que uno hace? Claro. Cambia la Cambia el estrategia. tratamiento, po. Obvio. Entonces lo que tienes que hacer es no enredarte en quién pensó en la estrategia anterior, si cometiste un error o lo que sea. No. El foco es el paciente. El foco en este momento es el retorno a clase en forma segura. El retorno es volver a la vida en un modo que para todos nos permita sacar adelante este país, pero en un modo distinto. Y en ese sentido, no ponerle el esfuerzo a la publicidad, decir cuándo nos volvamos a abrazar, cuándo nos volvamos a besar, sino que tenemos que volver disciplinadamente sin tocarnos, sin juntarnos a comer, sin juntarnos entre las familias, porque juntarse en las familias cuando son 3 o 4 hermanos que viven en casas distintas equivale a una fiesta clandestina, porque es igual, es un mecanismo de diseminación del virus. Sí. Entonces tenemos que entender eso. No por nada hemos tenido que aumentar de 1.000 a casi 4.500 las camas críticas. O Sí, sea... Claro. Tengo una pregunta para Hernán Frigolet, ex tesorero de la República. Hernán, uno entiende que la economía se tiene que reactivar, los gimnasios, los malls y todo eso, y claro, es parte de la discusión, ¿no? Pero ¿los colegios inciden económicamente en el país? Indudablemente que inciden. Son la productividad del futuro. O sea, es el futuro. Hijos bien educados, son estudiantes bien preparados y van a ser profesionales y técnicos que van a estar al servicio del país. Ya, Entonces, pero le cambio la pregunta. Claro, pero Le cambio la pregunta entonces. ¿Influye en algo económicamente hoy día para que el Ministerio de Educación impulse el retorno a clases en paso 2? no, yo creo que no. Yo creo que efectivamente coincido con los dos médicos, la doctora y el doctor Ugarte, de que esto hay que hacerlo bien. ¿Sí? No podemos hacerlo como la vez pasada, que yo creo que fue muy apresurado, y recordemos que los niños son vectores de contagio. También. ¿Sí? Y obviamente ahí tenemos un factor en el cual podemos retroceder más que avanzar. Entonces yo creo que hay que ser cautos. Y yo creo que además tenemos que empezar en un orden lógico. Si vemos la situación económica que afectan a los padres de los hijos, démosle tranquilidad a los padres que vayan resolviendo sus problemas económicos, y después obviamente integremos a la comunidad escolar y tratemos de fortalecer ahora todo lo que sea la educación online y tratar de tener mejores coberturas que las que tenemos hasta ahora. O eventualmente uno podría hacer un uso de los establecimientos para aquellos alumnos únicamente que no tengan recursos de internet, y habilitarlos para que efectivamente puedan ir a concurrir y tener las clases por la vía online, y no tener seguir usando los colegios como hasta el momento se ha hecho, de comunidad escolar presencial y con toda la comunidad dentro. Entonces yo creo que podemos usar los recursos que están disponibles en las escuelas para que accedan a esos recursos los niños que no tienen acceso en sus casas a la internet. O sea, yo creo que el Ministerio de Educación tiene que hacer una reingeniería, y la puede hacer en corto plazo y darle soluciones a esas personas para que efectivamente puedan atender a los servicios de educación, que es lo que se necesita en este momento. Y después vemos cómo la comunidad Hernán, logra reinstalarse. ¿Usted no tiene línea directa con el Ministerio como para decirle esto mismo? Yo lamentablemente estoy en la oposición, así que no nos escuchan mucho, porque escuchando los testimonios de las personas, justamente la oposición empezó con todo esto de una renta básica universal, que tenía que dejar de lado al gobierno la cuestión de la focalización, que si queríamos que disciplinadamente toda la comunidad respetara las cuarentenas y tuviera un mejor resultado en términos sanitarios, pero no se hizo caso. Y ahí creó la bancada de oposición, creó el retiro del 10%, y fue el primero y el segundo, y ahora estamos en el tercero, por los mismos culpables que han estado viendo que las necesidades de las personas están aflorando por todos lados. Claro. Entonces yo creo que el Poder Legislativo ha hecho bien la pega, está bastante sintonizado con lo que está ocurriendo en distintas partes del país. Vamos a ver algo que tenemos preparado, doctora. Deme un segundo, porque el ministro París anticipa que embarazadas podrán vacunarse contra el COVID-19, que es un tema del que hemos estado hablando nosotros también acá en el programa. Es recomendable, pues dicen que las embarazadas corren alto riesgo de caer a una cama crítica. UCI, crítica, claro. En esta segunda ola, realmente eso es lo que se ha visto. Y esto no es una cosa nueva. Si hay un estudio científico, si hay un seguimiento de aquellas personas que se han vacunado estando
quedando embarazadas y no hay riesgo, pero que ese estudio está respaldado, publicado y la comunidad científica lo presenta al Instituto de Salud Pública y se aprueba, fantástico. Esto no es democracia, esto no es como lo que alguien quiera agregarle o quitarle a la prescripción de la vacuna, sino que tiene que ser en ese flujo que es habitual para nosotros de ir cambiando la indicación de las vacunas, las edades, los grupos de riesgo. Doctor Ugarte, ¿usted está de acuerdo con que se haga una vacunación masiva hoy día, dada la circunstancia que estamos viviendo? Sí, a ver, con respecto a embarazada, hay ya evidencia bien sólida con las vacunas de RNA mensajero y que logran muy buen nivel de anticuerpos neutralizantes e incluso se detectan estos anticuerpos en el cordón umbilical. Uy, doctor, pero en español, me perdí, perdón, me perdí. ¿Cómo? Los anticuerpos que son los que luchan contra el virus, porque hay muchos anticuerpos, pero dentro de eso hay algunos que son los efectivos para combatir la enfermedad, que tienen este apellido neutralizante, específicamente. Y eso se han encontrado también en el cordón umbilical que va hacia el bebé y también en la leche materna de la embarazada y nodrizas que han sido vacunadas con la vacuna Pfizer o Moderna. Eso de RNA mensajero quiere decir eso, lo dije para no decir marca, pero quiere decir eso. Perfecto. Y en vacunación masiva, el único problema es que la cantidad de población mayor de 75 años o de 85 años es mucho menor que la población entre 45 y 55 o entre 35 y 45. Entonces, lo ideal sería vacunar masivamente a toda la gente, pero eso implicaría un aumento de la capacidad de vacunación si se desea impedir aglomeraciones. Entonces, esa logística tiene un poco de problema. Segundo punto, el suministro de vacunas, la logística de las vacunas ha sido algo complejo. Han habido retardos con la llegada de algunos embarques, entonces eso se ha notado. Hay gente que ha hecho informaciones de que ha habido retardos. Entonces ha sido una verdadera guerra de las vacunas para tener suministros adecuados. Sí. Entonces, sería maravilloso, pero requiere buena cantidad de suministro y una organización para vacunación masiva. 1.000.000 de gracias. Gracias a ambos por explicarnos esta situación médica del día de hoy y cómo se vienen las próximas semanas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenemos que volver con Matías Vera y con Max Collao, que están con nuestros casos que les hemos presentado el día de hoy. ¿Vamos al tiro, Nico?